los Colosenses. Ambas epístolas fueron escritas desde la prisión en Roma. Sin embargo, a pesar de estar preso en circunstancias poco agradables, Pablo siempre mantuvo la palabra alabanza, alegría, loor a Dios. Y es que la vida cristiana tiene que ser una vida de alabanza, porque ya dije, hasta a través de las dificultades Dios tiene alguna lección para enseñarnos. Y siempre hay que ser agradecidos a Dios por la manera como guía nuestra vida. Y si en este momento estás pasando por un momento difícil, te digo una cosa. Así como el día dura 12 horas, la noche también dura 12 horas. No te desesperes. Yo sé que en la hora de la dificultad uno no ve luz. La tendencia es, bueno, Dios me abandonó, nadie se acuerda de mí, nada me sale bien, ¿para qué vine a la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? No, querido, calma, calma. Tú eres precioso para Dios, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. Fuerza, la noche va a pasar. Vamos entonces al estudio de la lección número 13 para el 28 de marzo del año 2026. Y el título de la lección es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el propósito de la lección es mostrarnos que no basta comenzar la vida cristiana. Hay mucha gente que comienza con entusiasmo la vida cristiana, pero en poco tiempo se desanima. ¿Y por qué se desanima? Tal vez porque las pruebas llegan. Sabes que hay 3 razones básicas. Primero, hay gente que se desanima porque el diablo lo ataca y lo hace caer una y otra vez. Y entonces él piensa que lo más coherente es salir de la iglesia, abandonar el evangelio y todo. En segundo lugar, hay mucha gente que te va a criticar, porque infelizmente la iglesia es un hospital. Hay sanos y hay enfermos espirituales. Alguien en la iglesia que chismea, que habla mal, que te mira con soberbia, que parece que el evangelio no lo ha transformado, te va a desanimar. ¿Por qué? Tú sal de la iglesia solo si Jesús personalmente viene y te dice, hijo, no te quiero ver aquí. Pero que los hombres te hagan algo y eso sea motivo para que salgas, no, tú sigues adelante. Y en tercer lugar, pues son las pruebas de la vida. Hay mucha gente que es probada terriblemente, no resiste a las pruebas y finalmente se desanima y abandona la iglesia. Que Dios te bendiga para permanecer fiel hasta el fin. Entonces vamos a la primera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo de Lecciones de Evangelización. En realidad, la última parte del capítulo 4 de Colosenses son saludos, pero dentro de esos saludos hay algunos mensajes interesantes que debemos tener en cuenta. Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Él ya no puede evangelizar personalmente porque está preso, pero envía algunos amigos suyos para hacer lo que él no puede hacer, para predicar y llevar primero las cartas y llevar también el mensaje hablado a través del ministerio de sus amigos. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico. Mira la manera cariñosa como Pablo se refiere a Tíquico. ¿Qué es lo que le dice? Porque esto que está escrito es en la última parte de la epístola a los Colosenses. O sea, cuando escribe a los Colosenses, ¿qué es lo que Pablo dice? Estoy enviando a mi amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, Tíquico. ¿Para qué lo estoy enviando? Para que él vea todo lo que están pasando ustedes. Y de acuerdo a eso, no solo les entrega la carta, sino de acuerdo a eso les predique, les enseñe la palabra de Dios. Porque Tíquico ha pasado tiempo conmigo y yo le he instruido y lo he preparado. Y ahora Tíquico va para ustedes, no solo llevando la carta, sino llevando instrucciones. Es interesante. Vuelvo a leer. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro
y consiervo en el Señor. Hay una parte más que quiero destacar aquí. Todo lo que a mí se refiere. Pablo, en su epístola a los Colosenses, no por que se le estaba acabando la extensión de la carta, sino porque él no quería hablar de sus sufrimientos, de sus dolores. Y dice, bueno, si ustedes le preguntan a Tíquico, él les va a comunicar cómo sufro, cómo padezco, en fin, la vida que estoy viviendo aquí en la cárcel. Pero lo que yo quiero es saber que la carta contiene ánimo. Ahora, Tíquico, que ha visto lo que estoy pasando, les hablará alguna cosa más si ustedes le preguntan. Versículo 8. El cual he enviado, Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Tíquico no fue solo llevando la carta para allá, sino también fue Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es interesante esta expresión, que es uno de vosotros. Quiere decir que Onésimo, ¿quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón, que se convirtió en Roma. Onésimo se convirtió en Roma al conocer a Pablo, al escuchar el Evangelio de Jesucristo a través de Pablo, se convirtió. Y ahora se volvió en un emisario de Pablo y viajó a Colosas, donde se encontró con Filemón, su patrón, de quien había huido, y le llevó la epístola a Filemón. Entonces Onésimo viajó con Tíquico para Colosas, ambos enviados por Pablo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy bien, vamos a la segunda parte ahora, hablando de la conectividad en la iglesia primitiva. Mira, en aquellos días no había redes sociales, pero Pablo había armado una red de amigos. Y esos amigos iban para un lado, iban para otro lado, hacían otros amigos, transmitían el Evangelio. La red evangelizadora de los amigos de Pablo era extraordinaria. Solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona 100 amigos de Pablo. Solo en la epístola de en la epístola de Pablo a los filipenses y a los colosenses se mencionan unos 20 amigos de Pablo. Era una red de amigos extraordinaria. Leo ahora Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así. Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco, uno de los amigos que formaba la red de amigos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, ¿quién era Aristarco? Aristarco es mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en Efeso hubo un escándalo y la gente enardecida, porque al escuchar el Evangelio dejaban de adorar a la diosa Diana y los que fabricaban esas estatuillas de la diosa Diana perdieron el negocio y incitaron a la multitud y prendieron a 2 siervos de Dios. Uno de ellos era Aristarco. Acompañaba a Pablo. Y en la prisión parece que Aristarco pidió permiso para estar preso con Pablo. ¿Para qué? Para ayudarlo, para servirlo, porque Pablo ya era un hombre de edad. Aristarco evidentemente era más joven. Por eso aquí el versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Aquel joven que acompañó en el primer viaje a Timoteo, se desanimó y regresó. Después, en el segundo viaje, quiso acompañarlo de nuevo y ya Pablo dijo no. Este se desanima fácilmente. Bernabé entonces y Pablo se separaron. Bernabé se fue llevando a Marcos. Pablo encontró después a Timoteo. Pero más tarde, cuando envejece Pablo, menciona a Bernabé
y prepara el terreno en Colosas para que vaya Marcos. Mira lo que dice, del cual, refiriéndose a Marcos, del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Él, Pablo, que años atrás no quiso que Marcos los guiase, ahora reconoce que Marcos es un hombre extraordinario en la predicación del Evangelio. Eso quiere decir que un error de algún joven no lo condena para siempre. Eso quiere decir que si tú has fallado, si yo fallé en mi vida en algún momento, eso no nos condena para siempre. Siempre hay una oportunidad para levantarse, para continuar, para corregir lo que se ha errado. Qué lección tremenda nos da Marcos aquí. Versículo 11, sigo leyendo. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús llamado el justo, otro amigo de la red de amigos de Pablo. Aquí dice que Marcos y Jesús llamado el justo, ambos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, porque los otros, Aristarco y todos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero Marcos y Jesús, llamado el justo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y lo que me impresiona aquí dice es que ellos le ayudaban a Pablo a construir el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios está formado por seres humanos. Pero mientras el reino de Dios permanezca en esta tierra, va a necesitar muchas veces de una estructura física que la iglesia cristiana primitiva no la tenía de forma completa, pero que a medida que el tiempo fue pasando, pues fueron necesarios todo lo que hoy tenemos, ¿no? Una estructura física. De cierta manera parece una empresa, pero ahí está el peligro. Somos reino de Dios, no somos reino de los hombres. Cuando Cristo venga de la estructura física, no va a ir nada, ni un ladrillo va a ir para el cielo. Cristo viene solo para llevar a los seres humanos. Entonces hay que estar preocupados no solo en hacer crecer la estructura física, sino hacer crecer el reino de Dios, preparando a los hijos de Dios para encontrarse con Jesucristo. Eso estaba claro en la mente de Pablo y también parece que estaba claro en la mente de Marcos y en la mente de Jesús llamado el justo. Vamos a la tercera parte del estudio hablando de perfectos y completos. ¿Qué es la perfección cristiana? Leamos Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, Epafras no se limitó a llevar la carta para los colosenses. También viajó para la Odisea, que estaba a 20 kilómetros de Colosas. Y también viajó para Hierápolis, donde habían núcleos de cristianos. Yo no sé si leyó para ellos la carta que leyó para los colosenses también, o si ministró personalmente allá. Pero lo que interesante es que Epafras también era un hombre que se convirtió y después no permaneció callado. Visitaba iglesias llevando el evangelio y confirmando la fe de los hermanos. Pero lo que me interesa de esta parte es que aquí se habla de perfección. Dice que Epafras oraba por la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para que ellos llegasen a ser firmes, perfectos y completos en lo que se relaciona con Dios. Firmeza. Él no quería cristianos tambaleantes. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. A veces sí, a veces no. Y Epafras oraba para que todos fuesen firmes, para que todos fuesen perfectos. Vuelvo a repetir, la perfección absoluta en Cristo es un punto hacia donde nosotros nos dirigimos.
Pero cuidado con pensar que podemos en esta tierra alcanzar la perfección absoluta de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra cargamos la naturaleza pecaminosa. Y aunque podemos caminar el camino de la perfección y ser perfectos mientras nos dirigimos a la perfección, somos imperfectos y perfectos. Perfectos porque no desistimos del camino de la perfección. Imperfectos porque no tenemos la perfección absoluta. Pero cuando le veamos como Él es, seremos como Él es. Esa sería la mayor experiencia del cristiano. Muy bien, vamos a la parte 4. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Oh, querido, no es fácil seguir a Jesús en este mundo. Leo lo que dice Colosenses 4, 14, 15. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Mira, de Demas solo dice eso, Demas. ¿Por qué? Porque Demas lo abandonó. Demas abandonó el camino de Dios. Demas es el típico hombre que entró con un fervor extraordinario a la iglesia y en poco tiempo se desanimó y se fue. Pero Lucas, el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, que acompañó a Pablo en todo tiempo sin aparecer, registrando todo, por eso tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas, ese hombre fue un hombre de inspiración. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea quedaba a 22 kilómetros de Colosas. Y sigo leyendo. Y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Había una casa en la iglesia de Ninfa. ¿Por qué? Porque si tú revisas un poco la historia de la iglesia, vas a ver que la iglesia primitiva no construyó templos. ¿Dónde se reunía? En las casas y en las sinagogas. Cuando todos los judíos se convertían, pues la sinagoga era un lugar de reunión, de estudio de la palabra de Dios. Pero no había templo, programa de culto como nosotros tenemos hoy, con escuela sabática, con culto divino, con música especial. Eso no existía. En las casas las personas básicamente se reunían para orar, cantar y estudiar la palabra de Dios. Y la iglesia crecía y se dice que el gran crecimiento de la iglesia primitiva en los primeros siglos se debió a que la iglesia se reunía en las casas. Casas se multiplicaban, casas iglesias, hogares de luz, grupos pequeños se multiplicaban. Pero ¿qué pasó? Cuando el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo, dijo, ¿cómo es que vamos a estar reuniéndonos a las casas? No, hay que construir un templo para Dios y construir un templazo. Y las personas salieron de las casas y se vinieron al templo. Y ahí comenzó la decadencia espiritual de la iglesia. Porque en las casas ellos mantenían el fervor cristiano y el fervor misionero. Pero en el templo, pues en un templo de 1000, ¿cuántos participan? 50, 100 y 900 miran el programa. La iglesia se ha vuelto un club religioso, no puede ser así. La iglesia es una iglesia misionera. Es por eso que las iglesias que se organizan en grupos pequeños, que se reúnen los sábados en la iglesia, pero durante la semana se reúnen en las casas, son las iglesias que más crecen en nuestros días. Bueno, mi hermano querido, llegamos al final de esta lección hablando de la gracia maravillosa de Jesucristo. Un mensaje para la Odisea. ¿Qué dice Colosenses 4, 16 al 18? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, otro amigo de Pablo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Hay algunas cositas que necesito decir aquí. En primer lugar, ¿quién era Arquipo? Parece que Arquipo era hijo de Filemón y Apia. ¿Te acuerdas que
Onésimo era siervo de Filemón, que se escapó, se convirtió en Roma y volvió llevando la epístola a Filemón. Bueno, Filemón y Apia eran una pareja y el hijo era Arquipo, que tenía un ministerio especial, y Pablo le dice que él no abandone ese ministerio. Otra cosa, la carta a los colosenses, de acuerdo con este texto, también fue leída para la Odisea. Y la carta de la Odisea para los colosenses. ¿Pero qué carta? Tal vez la carta de Juan, porque no tenemos registro de una carta que Pablo le haya escrito a los de la Odisea. El asunto es que el evangelio estaba siendo esparcido no solo para traer nuevos creyentes, sino para confirmar la fe de los antiguos. Me impresiona la manera como termina la epístola. Dice, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia. Pero el versículo 1 de la epístola a los Colosenses empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros. Comienza con la gracia, termina con la gracia. La Biblia comienza con la gracia, termina con la gracia. ¿Cómo comienza con la gracia? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Dios creó los cielos y la tierra, se lo entregó por gracia al hombre. Y termina con la gracia, y la gracia de Dios sea con vosotros. No era solo una manera de saludar. Si tú ves la epístola a Filemón y a los colosenses, a los filipenses y a los colosenses, vas a ver que el centro de las dos es la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo es el centro de la vida del cristiano. Porque no hay cristianismo sin gracia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la gracia maravillosa de Cristo? Estaremos perdidos, condenados. Pero Él nos amó, entregó a su Hijo. La salvación hoy es por la gracia de Jesucristo. Un abrazo, querido, que estoy perdiendo el avión y alguien pasó muy bien y yo no puedo darle toda la atención porque estoy corriendo. Pero ustedes son tan cariñosos, tan buenos. Y hay mucha gente que se está aprovechando de eso. ¿Sabes por qué? Abren Facebook, páginas de Facebook con mi nombre. Se hacen pasar por mí. Entran a todas las páginas de mis nueras, mis hijos, mis nietos, de mi esposa, agarran fotografías de ahí, colocan en la página que ellos inventaron con mi nombre. ¿Y qué sucede? Piden ofrendas. El otro día llegó una ofrenda aquí a la División Sudamericana diciendo que era una ofrenda para un orfanato que yo dirigía. Yo no dirijo ningún orfanato. Y te digo una cosa, yo nunca pido ofrendas en mis redes. Entonces, cualquier pedido de ofrenda que tú veas en Facebook, en YouTube, no es mío. Yo no hago eso. Y hay mucha gente que yo no quiero pensar que son gente mala, pero gente que se aprovecha del amor y del cariño que ustedes tienen por mí para estar pidiendo dinero. Por favor, es solo una advertencia. Ahora sí, vamos a entrar a la lección número 1 para el 4 de abril del año 2026. Y el título es Evalúate. Sabes, hoy empezamos un nuevo trimestre. El título general de la lección para todo el trimestre es Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el título para esta semana, el título específico es Evalúate. Es decir, piensa y reflexiona. ¿Cómo estás espiritualmente? Permíteme entonces comenzar este estudio con una pregunta que no es teológica. Es más bien una pregunta personal y trascendente. La pregunta es, ¿cómo está hoy tu relación con Dios? Piensa bien en la pregunta. No es cómo estaba hace años, ni cómo estaba tu experiencia con Cristo cuando te convertiste, ni tampoco cómo debería estar tu experiencia espiritual, sino cómo está en la realidad hoy. Te voy a contar una experiencia interesante para reflexionar. Hace algún tiempo, un matrimonio celebraba su aniversario de número 40. Durante la cena, alguien le preguntó cuál era el secreto para mantenerse unidos tantos años. Y el esposo respondió,
Nunca dejamos pasar más de 24 horas sin hablar de corazón a corazón. ¿Sabes, querido? Las relaciones no se destruyen de un momento a otro. No se rompen intempestivamente. Las relaciones se van enfriando poco a poco, sin percibir. Así ocurre también con nuestra relación con Dios. No es que dejamos de creer de un momento a otro en Dios. No es que abandonamos necesariamente la iglesia en un momento. Apenas dejamos de hablar diariamente con Dios de corazón a corazón y un día, cuando ni siquiera imaginas, ya estás en el pantanal de la tibieza espiritual. Vamos a empezar entonces este estudio hablando del primer subtítulo de la lección, nuestra condición. Sabes, es interesante y dolorosa la manera como Jesús describe nuestra condición espiritual. Jesús habló de esta condición en Apocalipsis 3, 15 y 16. Mira lo que dice, voy a leer el texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, mi amigo querido, esta expresión, te vomitaré de mi boca, es una expresión fuertísima. Pero estas palabras vienen de un corazón que ama. Es una especie de diagnóstico divino. Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente, y es algo que te puede incomodar. Mira, voy a leer el texto. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, si reflexionas en este versículo, observarás que el problema de la iglesia de los últimos días, simbolizada por la Odisea, no es rebelión abierta, tampoco es apostasía explícita. El problema es autosuficiencia. Es la conformista manera de pensar, estoy bien, no soy tan malo, Dios entiende, con lo que hago es suficiente, y tantos otros argumentos que inventamos para defender nuestra tibieza. Pero la realidad es que nos encontramos lejos de Dios y vagamos en el desierto de nuestra autosuficiencia sin percibir que nos encaminamos hacia la muerte. Permíteme contarte algo. Un hombre se sentía perfectamente sano. No tenía dolor ni síntomas visibles de nada. Fue al médico solo por rutina, pero después de algunos estudios, el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad avanzada, de modo silencioso e inadvertido, estaba consumiendo completamente su vida. Lo más peligroso de esta situación no era la enfermedad, sino el hecho de que él no la sentía. Bueno, querido, la tibieza espiritual es de esa manera. No duele, no alarma, no grita, pero es peligrosa. Y Jesús, como el médico del alma, nos dice la verdad. No para condenarnos, sino para salvarnos. Y ahora, esto nos lleva al segundo punto del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de amonestación, arrepentimiento y recompensa. En esta parte hablaremos del amor que corrige. En el versículo 19 de Apocalipsis 3, Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Vamos a pensar en esta ilustración. Un padre ve a su hijo pequeño acercarse demasiado a una fogata y le grita con fuerza, ¡detente, para! El niño se asusta por el tono fuerte del padre, pero ese grito lo salva de una quemadura grave. El tono fuerte del padre no era enojo, era amor urgente. Bueno, así es con Dios. Cuando Él confronta nuestra tibieza, no es rechazo, es rescate.
La cruz es la prueba más grande de que Él no se rinde contigo ni conmigo. Él no se desanima, no nos abandona. Jesús no murió por gente perfecta. Jesús murió por los tibios, por los indiferentes. Murió por ti y por mí. Y lo único que desea es salvarte. Así que cuando Él dice, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente, porque eres orgulloso, no es que está contra nosotros, al contrario, es un grito desesperado de amor, quiere despertarnos, sacudirnos, hacernos pensar. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Amor Eterno. Para empezar esta tercera parte de nuestro estudio, tenemos que leer Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, mi amigo, no puede haber una figura que ilustre mejor la realidad de la experiencia maravillosa que Jesús quiere y anhela vivir contigo. Imagina una cena, la mesa tendida, la comida lista y los miembros de la familia juntos y felices. Ese es el tipo de relación que Dios desea cultivar con sus hijos. Vivir con ellos, andar con ellos, caminar con ellos a lo largo del día y de la noche. Pero para que eso sea una realidad y no apenas un anhelo, Jesús toca la puerta del corazón y tú debes abrirla. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre esperando, siempre aguardando, siempre a la expectativa de que en algún momento tu corazón sea sensibilizado y le abras la puerta. Existe una famosa pintura de Jesús tocando una puerta. Debes haberla visto alguna vez. Ahora, alguien observó un detalle interesante en esa pintura. La puerta no tiene picaporte por fuera, solo se abre por dentro. Quiere decir, Jesús no fuerza, no invade, no obliga. Él llama, Él toca. Él está siempre llamando a tu corazón, a veces durante años. A veces lo escuchas en una predicación, en una crisis, en una pérdida, en una noche de soledad, pero pospones, no te entregas, no te rindes. Sin embargo, todos debemos entender algo serio. No abrir la puerta también es una decisión. Jesús promete, entraré a Él y cenaré con Él. Eso significa relación e intimidad. Esto es comunión verdadera. Pero para que esa unión exista, esa comunión exista, pues tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que entregarte. Tú tienes que abrir la puerta. Es por eso que la vida cristiana no depende de que, no, he prometido, he decidido ser fiel, ahora sí, voy a cumplir todo. No, querido, tus promesas no valen nada. Jesús viviendo en ti, ahí tú vas a entender lo que es la victoria cristiana, pero para eso necesitas abrir la puerta. Ahora pasamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de la permanencia. Y aquí veremos que lo importante de la vida cristiana no es solo comenzar, sino permanecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para entender esta ilustración, corta una rama verde de un árbol y colócala en un florero. Durante algunos días seguirá luciendo viva, verde, pero ya está muerta. Solo está perdiendo vida lentamente sin que nadie se dé cuenta así de inmediato. Pues muchos cristianos viven así. Mucha actividad, mucha apariencia, religiosidad externa, pero están desconectados de la fuente, son ramas arrancadas del árbol. Permanecer significa
pasar tiempo diario con Dios a través de la oración, en todo tiempo. 24 horas por día relacionando con Jesús a lo largo del día todo lo que haces. Pero además de vivir en espíritu de oración, debes estudiar su palabra cada día. Allí es donde entra el estudio diario de la lección de la escuela sabática. Y yo ya te he dicho muchas veces, tú tienes que cada mañana abrir la Biblia, abrir la lección y estudiar, reflexionar, escribir notas ahí abajo. Porque estos comentarios son solo para ayudarte, no es para sustituir tu estudio personal de la palabra de Dios. Bueno, pero además de estas dos disciplinas, la oración y el estudio de la Biblia, hay una más, que es la testificación, o sea, buscar a otra persona para hacerla discípula de Jesús. En esto consiste la vida cristiana. Es dependencia constante que te lleva a la perfección. La perfección no es un punto al que llegas, es un camino que recorres con Jesús. Perfección es conexión con Cristo. Y cuando hay conexión, pues los frutos aparecen. Y tu vida va a ser una vida coherente entre la teoría y la práctica. Bueno, llegamos a la última parte de este estudio hablando de la savia del Espíritu. La vid produce vida porque la savia fluye del tronco. Imagina un campo reseco, meses sin lluvia. La tierra está dura, parece muerta, pero cuando la lluvia cae, en pocos días brota la vida de nuevo. El Espíritu Santo es esa lluvia. Sin Él intentaremos cambiar, prometeremos mejorar, pero siempre volveremos a lo mismo. Ahora, con Él, con el Espíritu Santo, el corazón se suaviza. Los deseos cambian y la vida florece. Y Jesús prometió que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. La pregunta no es si necesitamos o no del Espíritu. La pregunta es si estamos dispuestos a pedirlo. Permíteme terminar esto con una historia. Un viajero llegó a tiempo a una estación de tren. El tren ya estaba por salir, pero el pasajero se encontraba indeciso entre ir al baño o subir al tren. Pensó que en el tren podía no haber baño, así que se distrajo por un momento. El conductor gritó, último llamado. El hombre dudó unos segundos y el tren partió. Este hombre no perdió el tren por ignorancia. Él sabía que el tren iba a partir, lo perdió por indecisión. Hoy Jesús te llama. No sabemos cuánto tiempo más te va a llamar. Un día, tú y yo estaremos delante de Él. Y lo único que importará es si abrimos la puerta cuando Él llamó. Tal vez hoy reconozcas que te has enfriado. Tal vez nunca abriste completamente tu corazón. Pero escucha esto. Con amor eterno te he amado. Dios no ha perdido el interés en ti. Hoy puedes decir, Señor, mi relación contigo no es lo que debería ser. Pero por eso hoy te abro mi corazón. Por favor, entra, lléname con tu espíritu, enséñame a permanecer en tu amor. Y si lo haces, querido, si lo haces, ahí viene el Señor Jesús. Primero envía su Santo Espíritu, te levanta. De repente así estás todo en esa vida mediocre, de apatía espiritual, y de repente sucede algo. Amaneces con ganas de vivir, con ganas de recomenzar. Es que la manera en que Dios te despierta es, a veces, permite que la vida te golpee, que te machuque. ¿Por qué vas a esperar eso? Otras veces el Espíritu trabaja silenciosamente como la brisa y te sacude y te hace reflexionar. Y quién sabe, esta lección Dios la está usando para hacerte reflexionar y llevarte a los pastos verdes. Dios, pero pocos lo conocen realmente. Algunos lo imaginan severo e inaccesible, distante. Otros lo reducen a una simple energía impersonal, la buena vibra.
Otros lo acusan por el dolor que llega al mundo. Y muchos simplemente lo ignoran. Yo diría que el problema central no es la incredulidad moderna en Dios. El problema es una comprensión distorsionada del carácter de Dios. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en esta tierra comenzó precisamente en este punto. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no atacó su poder, no cuestionó su capacidad creadora, sino que sembró algo más sutil y destructivo. Levantó dudas acerca de su carácter. Con que Dios os ha dicho, Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios. En otras palabras, lo que le dijo a Eva fue: Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te oculta algo que no quiere que tú sepas. No puedes confiar plenamente en Él. Y desde entonces, querido, el gran conflicto del universo gira en torno de esta pregunta: ¿cómo es realmente Dios? Bueno, hoy necesitamos volver los ojos a la Escritura para no responder con teorías humanas, con pensamientos, con filosofías humanas, para responder con lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Vamos a la primera parte de este estudio hablando de una percepción clara de Dios. La Biblia es ante todo una revelación del carácter divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos muestra en la Biblia a un Dios omnipotente que gobierna sobre la historia. Vemos también un Dios omnisciente que conoce el fin desde el principio. Encontramos también un Dios justo que no tolera el mal. Un Dios misericordioso que guarda el pacto de amor con sus hijos. Un Dios eterno que es refugio de generación en generación. Quiere decir, cuanto más conocemos a Dios, pues más lo vamos a amar. Y cuanto menos conozcamos a Dios, más fácilmente lo vamos a interpretar. Y delante de esta premisa, Satanás procura mantener la mente ocupada en cualquier cosa, menos en conocer a Dios tal como Él es. Es por eso, por lo que el carácter de Dios es tergiversado de muchas maneras. Se le presenta como un autor del sufrimiento. Se le describe como un Dios indiferente. Se le pinta como un Dios vengativo. O sea, el enemigo convierte a Dios en una idea moldable según la conveniencia de cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios mismo acerca de Él en su palabra? Veamos entonces en la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios es santo. Bueno, la Escritura coloca la santidad en el centro del carácter divino. Voy a leer 1 Samuel 2:2. Dice lo siguiente: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que es necesario entender es que cuando la Biblia dice que Dios es santo, enfatiza el hecho de que Él está completamente separado del mal. No hay mal en Él, no hay sombra en Él, no hay ambigüedad moral en Él, no hay doble intención. Su poder es santo, su conocimiento es santo, su justicia es santa y su amor es santo. Ahora, imaginemos por un momento a un Dios omnipotente, pero que no fuese santo. Sería un tirano absoluto. Imaginemos a un Dios omnisapiente, pero que no fuera santo, que conociera nuestras debilidades sin tener pureza moral. Eso sería aterrador. La santidad de Dios es lo que hace posible confiar en Él. Por eso,
Cuando Isaías vio la gloria divina, exclamó: ¡ay de mí! La santidad revela la distancia entre la pureza de Dios y la condición humana y caída, la pecaminosidad del hombre. Y aquí surge la gran tensión teológica. ¿Cómo puede el Dios santo acercarse del pecador sin destruirlo? Solo el amor de Dios puede explicar este misterio. Y es por eso que vamos a la tercera parte: Dios es amor. La respuesta a la pregunta de cómo un Dios santo puede acercarse de un pobre pecador está en la declaración más extraordinaria del Nuevo Testamento, que está registrada en 1 Juan 4:8. Leo, dice: Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. El amor no es simplemente una emoción de Dios, es la esencia de su ser. No debemos definir el amor de Dios desde nuestras emociones humanas, porque generalmente nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Nuestro amor humano, por más puro que nos parezca, lleva la mancha del egoísmo. Pero el amor de Dios debería ser definido a la luz del Calvario. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver que el amor de Dios es iniciador, quiere decir, nace en Él. El amor de Dios es sacrificial, quiere decir, Dios lo entrega todo por lo que ama. El amor de Dios es inmerecido, o sea, no haces nada para merecer el amor de Dios, es por pura gracia. Y finalmente, el amor de Dios es redentor, lo que significa que tu pecado o el mío no es el final de nuestra historia. Romanos 5:8 lo expresa con claridad evangelística de esta manera: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi amigo, la cruz resuelve la tensión entre la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, no lo justifica, lo enfrenta, lo condena, pero lo carga sobre sí mismo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. El amor no fue debilitado, fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque el pecado es malo y merece la muerte, Jesús murió en la cruz. Y porque Dios ama al ser humano, Jesús murió en la cruz para darle vida nueva al ser humano. Ahí está el valor que tú tienes. Por más que tu vida sea como sea, por más que hayas caído, hayas fallado, por más que hayas apostatado, te hayas ido de la iglesia y en algún momento tal vez hasta hayas maldecido el amor de Dios, Él te sigue amando. Eres precioso para Él. Pero he hecho tanta cosa mala, sí, pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para que todas las cosas malas que tú hiciste y que merecían la muerte, pues Cristo murió allá en la cruz. ¿Y para qué? Para darte vida. Entonces no tienes más el derecho de sentirte condenado, de sentirte perdido. Ese es el carácter maravilloso de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio, donde hablaremos de Dios en la creación. Mira, en Génesis encontramos dos nombres reveladores referentes a Dios. El primer nombre es Elohim, que se refiere al creador soberano y absoluto, Dios eterno. El otro nombre es Yahweh, Jehová, que se refiere al Dios del pacto, del amor, de la misericordia, al Dios cercano y personal. Al mismo tiempo que Dios es infinito y eterno, se acerca al ser humano como un padre de amor. ¡Qué cosa maravillosa!
En Génesis 1 vemos al Dios que habla y el universo existe. Todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos al Dios que se inclina, se agacha, se mancha las manos con barro, forma al hombre del polvo y sopla vida en sus narices. O sea, el Dios trascendente es también el Dios íntimo y cercano. No es una energía impersonal, tampoco es un arquitecto distante, es un Padre cercano. Por eso Pablo lo expresó en Atenas cuando hablaba con los filósofos agnósticos incrédulos, diciendo, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Oh querido, el Dios que gobierna las galaxias es el mismo que conoce tu nombre, tus dificultades, tus luchas. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? Dios te conoce. ¿Estás lleno de deudas? Dios sabe. Él quiere entrar en tu vida y ayudarte. ¿Estás sin empleo? ¿Tú crees que Dios ignora? No, Dios es tu Padre de amor. Pero no deja de ser el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y todo esto nos lleva ahora a la quinta parte de este estudio bajo el subtítulo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esta parte debemos decir que la revelación suprema del carácter de Dios no es un concepto, es una persona. Jesús, él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador, mira a Jesús. Mira la manera como Él trató a los pecadores. Si quieres saber cómo Dios responde al sufrimiento, mira a Jesús, cómo Él trató a los que sufrían cuando estuvo en esta tierra. Si quieres saber cómo ama a Dios, mira la cruz del Calvario. Mateo lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es interesante, porque al final del Evangelio Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días. No solo cuando el sol brilla, también cuando la tempestad cae, no solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. Dios está contigo en todo momento. Quiere decir que el Dios santo se hizo cercano. El Dios eterno entró en nuestro tiempo. El Dios invisible se hizo visible. No vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a restaurar. Oh, querido, el mundo necesita una revelación correcta del carácter de Dios. Pero esta revelación no vendrá solo por argumentos teológicos. Vendrá cuando hombres y mujeres transformados por su poder reflejen su santidad, su misericordia, su paciencia y su amor. La pregunta ahora no es solamente ¿quién es Dios? La pregunta ahora es ¿tú lo conoces personalmente? Porque conocer su carácter no es acumular información teológica, es entrar en una vida de comunión diaria con Él. Hoy puedes acercarte sin miedo porque el Dios Santo ha provisto reconciliación. Porque el Dios de amor abrió el camino para ti. Porque el Emmanuel sigue diciendo, estoy contigo. Y cuanto más lo contemples, cuanto más vivas con Él, más serás transformado a su imagen. El último mensaje de misericordia es una revelación de su carácter de amor. Que esta revelación comience en tu corazón, en el mío, y que por donde vayas tú, las personas sepan que tú has pasado tiempo con Dios. Que las personas vean a Jesús en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a las personas. Dios es tu Padre. Dios es tu amigo. Dios es tu creador eterno. El hecho de que Dios es tu Padre, es tu amigo, no quiere decir que tú vas a tratarlo con indiferencia como tratas a un ser humano. No. Hay reverencia. Hay adoración.
pero hay amistad, hay amor, hay cariño. La reverencia, que es fruto del amor que sientes por él. ¿Y por qué debes amarlo? Yo tengo un hijo, cuando era pequeñito le preguntaba, ¿tú me amas? Y él me dice, sí, papito. ¿Y por qué me amas? Porque tú me amas a mí. Interesante la respuesta del niño. Oh, querido, Dios te ama. Te amó con un amor infinito. Te sigue amando. A pesar de la vida que vivas, te ama. ¿No podrías tú decirle, oh Señor, yo te amo también? Aunque mi amor es mezquino y egoísta, aunque a veces mi amor es... El título es Orgullo versus Humildad. Mira, todos hemos conocido en algún momento de la vida personas orgullosas. Este tipo de personas siempre cree que tiene la razón. Y claro, como cree que tiene la razón, nunca acepta corrección. La persona orgullosa necesita tener el control de todo y parece disfrutar menospreciando a los demás. Y lo peor de todo es que es muy fácil buscar al orgulloso mirando a las otras personas. Pero la verdadera pregunta no es quién es orgulloso allá afuera, sino qué ocurre conmigo. ¿Sabes? El orgullo es uno de los pecados más sutiles, porque casi siempre lo vemos en los otros, pero rara vez tenemos la capacidad de verlo en nosotros mismos. Alguien dijo que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos, esa desesperada necesidad de mostrar nuestro valor. Pero la Biblia declara que ya somos valiosos. Primero, porque fuimos creados por Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, soberano, eterno, infinito, se manchó las manos con barro para crearnos. Entonces ahí está nuestro valor. Y en segundo lugar, cuando nos perdimos, Jesús dejó todo en el cielo y vino a este mundo a rescatarnos. Entonces, ¿por qué seguimos intentando probarnos a nosotros mismos y a los otros que valemos alguna cosa? Hoy, querido, veremos cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las demás. Y también veremos cómo la humildad abre el camino hacia la gracia. Bueno, en la primera parte de este estudio veremos el subtítulo Las opresivas garras del orgullo. Sabes, mi amigo, el orgullo comenzó allá en el cielo. Lucifer, el querubín protector, el más bello y talentoso de los ángeles, comenzó a mirarse a sí mismo. Comenzó a comparar su posición con la de los otros ángeles y deseó más. Quiso el lugar de Dios y así comenzó el gran conflicto de todos los tiempos. Ahora, lo triste es que el orgullo siempre hace lo mismo. Desplaza a Dios del centro de tu vida y coloca el yo en el trono. Por eso Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Aquí se habla de 3 dimensiones del orgullo. Leamos el texto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, observa las 3 dimensiones del orgullo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El orgullo no es simplemente sentirse satisfecho porque lograste alguna cosa en la vida, no. No es apenas apreciar los dones que Dios te dio, no. El problema surge cuando olvidas el origen de esos dones que tienes. Cuando crees que lo que eres es el resultado exclusivo de tu capacidad. Y entonces corres atrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Escritura es clara. Todo proviene de Dios.
Nuestro valor no se basa en nuestros logros ni en nuestras conquistas en esta vida. Nuestro valor proviene de la cruz. Y aquí surge una pregunta, y es una pregunta honesta. ¿Hasta qué punto el orgullo está afectando mi relación con Dios? Porque el orgullo hace algo terrible. Te convence de que no necesitas ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte de la lección, bajo el subtítulo de Conócete a ti mismo. Sabes, Jesús cuando estuvo en esta tierra contó una parábola profundamente incómoda para mostrar cómo el orgullo viene muchas veces disfrazado de religiosidad, de espiritualidad. Hay gente que tú ves y parece espiritual, religiosa, y sin embargo son motivadas esas personas por el orgullo. Jesucristo contó que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era respetado, religioso, correcto a la vista de todos. El otro, coitado, era un pecador reconocido por todo el mundo. El primero, el religioso, mirando a sus buenas obras, porque se portaba bien aparentemente, oró de la siguiente manera: Señor, gracias, porque no soy como los demás. Sin embargo, el segundo solo dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y sabes, Jesús declaró que el pecador, el que reconoció su pecado, fue justificado. ¿Por qué? Porque el orgullo impide la bendición de la gracia en tu vida. Santiago lo dijo sin rodeos de esta manera en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste implica oposición activa. El orgullo no solo es un defecto de carácter, es una barrera espiritual. Mientras el fariseo se comparaba con los otros, el publicano se comparó con Dios. Y cuando tú te comparas con Dios, ahí pues ya no hay lugar para el orgullo desaparece. Te voy a contar una historia. En Río de Janeiro, en el Brasil, hay una estatua del Cristo Redentor llamada el Corcovado. Allá arriba está en una montaña gigantesca, desde ahí una visión maravillosa al Río de Janeiro. Cuando tú estás en Copacabana, por ejemplo, y ves al Cristo Redentor, te parece el Cristo pequeñito y tú grande en comparación con Cristo. Pero cuando tú vas caminando hacia el Cristo Redentor y llegas al pie de la estatua, te das cuenta que tú eres pequeñito y la estatua es gigantesca. Así sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos parecemos buenos, nos parecemos grandes, gigantes. Pero cuando nos acercamos a Jesús de verdad, ahí entendemos la pequeñez de nuestro ser, la pecaminosidad de nuestro ser. Por otro lado, querido, la humildad no es despreciarse a sí mismo ni tener una baja autoestima. La humildad es reconocerse con equilibrio delante de Dios. Cuanto más te acercas a Cristo, más consciente serás de tu necesidad. Y solo quien reconoce su necesidad puede recibir salvación. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Moisés, el poder transformado en mansedumbre. Para esto te invito a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Reflexionemos en lo que dice este texto. Moisés tenía todas las razones del mundo humanas para sentirse orgulloso. Había sido educado en la corte egipcia, era poderoso en palabras y hechos, tenía un futuro brillante, hombre extraordinario, admirado por todos. Pero Hebreos 11 dice que escogió algo diferente. Decidió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Es que el desierto había quebrantado su autosuficiencia. Durante 40 años Dios trabajó con el carácter de Moisés para transformarlo de un hombre bravo y orgulloso en un hombre muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres. Y ahora, Moisés, el hombre más grande de su generación, es recordado por su humildad. No porque fuese un ser humano derrotado, no. Imagínate. Mira, vamos a cerrar los ojos e imaginar a Moisés. La zarza ardiente, ¿quién pudo presenciar algo así? Las plagas de Egipto, el poder de su palabra, que venía de Dios a través de él. El mar rojo abierto, los enemigos tragados por el agua, el maná cayendo del cielo, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Mira, cuántas oportunidades para que él se sintiese orgulloso. Pero Moisés entendió algo que nosotros debemos aprender. La grandeza espiritual nunca se construye sobre el egoísmo. Por eso es que a veces Dios permite que la propia vida se encargue de llevarnos al desierto de nuestra existencia. ¿A qué? A llorar, a aprender que valemos mucho, sí, pero no porque haya valor intrínseco en nosotros, sino porque Dios nos ama y está dispuesto a hacer maravillas en nuestra vida. Así que si en este momento estás pasando por tu desierto, todos te han abandonado, estás solo, tus planes no resultan, piensa un poco. ¿No será que necesitas pulir algunas aristas de tu carácter? Ahora, no trates de hacerlo solo porque tú no puedes. Deja que Jesús haga en ti. Él sí va a moldar tu carácter y entonces con tu carácter transformado vas a volver al Egipto de este mundo, como Moisés, del desierto a Egipto. ¿Para qué? Para hacer las grandes obras de Dios en ti y a través de ti. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mayor ofensa. En esta parte, querido, veremos un incidente que sucedió entre Cristo y sus discípulos. Leamos Lucas 22, versículos 24 al 26. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A mi amigo, mira, si tú lees todo el capítulo 22 de Lucas, verás que los discípulos discutían siempre entre sí quién de entre ellos debería ser el mayor. Después de años caminando con Jesús, no habían cambiado. Todavía competían por posiciones. Y Jesús les respondió con una frase que redefine todo: el mayor entre vosotros sea como el menor. En otras palabras, en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio, no por la posición. Jesús declaró: yo soy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes? El orgullo
fue lo que derribó a Lucifer allá en el cielo. El orgullo es lo que más ofende a Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo vemos. Por eso necesitamos orar como aquella oración profunda de la sierva de Dios. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Y cuando tú haces eso, pues Dios hace maravillas en tu vida. La humildad no es algo que fabricamos, es algo que Dios produce en nosotros cuando nos rendimos a Él. Ahora, querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Fija tus ojos en Cristo. Hay un corito muy bonito que me gusta, fija tus ojos en Cristo. Bueno, la única manera de vencer el orgullo es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo. Filipenses 2 describe la escena más impresionante del universo. Cristo, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se humilló, se hizo siervo, y no solo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes. Quiere decir, el Rey del universo lavó los pies de sus discípulos. El creador de toda la creación sirvió a su creación. El santo murió por los pecadores. Ah, querido, cuando contemplamos la cruz, el orgullo se derrite. Porque allí en la cruz entendemos dos cosas. Primero, nuestro pecado es más serio de lo que imaginamos. Y segundo, el amor de Dios es más grande de lo que merecemos. La cruz nos coloca en el lugar correcto. No somos autosuficientes, no somos superiores, somos pecadores arrepentidos y amados. Y esa verdad nos libera. En este estudio hemos visto que el orgullo nos separa de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. El orgullo compite, la humildad sirve. El orgullo se compara, la humildad contempla a Cristo. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo te invita a hacer una evaluación honesta. ¿Dónde está el yo en tu vida? ¿Ocupa el trono? ¿O has permitido que Cristo reine? El Evangelio no es solo perdón, el Evangelio es transformación del corazón. El mismo Jesús que murió por nosotros puede moldar nuestro carácter. Si hoy reconoces que necesitas esa obra interior, si deseas que Dios quite el orgullo y forme en ti el carácter de Cristo, haz tu oración en silencio. Ahora mismo, ahí donde estás, dile: Señor, toma mi corazón. Enséñame a servir, enséñame a depender de ti. Enséñame a mirar la cruz hasta que el orgullo pierda su poder. Porque cuando Cristo ocupa el centro, el yo pierde su trono y allí comienza la verdadera libertad. Tú eres precioso, Hijo de Dios, tú vales mucho, pero tu valor no está en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Tu valor depende de lo que Dios hizo por ti. Pero eres importantísimo. En este mundo, si tú no estuvieras, este mundo no sería el mismo. Tú haces la diferencia. Pero tú, porque Cristo vive en ti. Así que levanta los ojos y enfrenta las luchas de la vida, las críticas de los seres humanos, la condenación de las personas. Que digan lo que digan, que te critiquen, que te juzguen, a ti no te importa. Tú mira a Cristo y avanza.